Dice el Señor: tengo designios de paz y no de aflicción. Me invocaréis y yo os escucharé. Os congregaré sacándoos de los países y comarcas por donde os dispersé. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Bienvenidos, queridos hermanos, a esta Eucaristía. Vamos a preparar nuestros corazones para ofrecer una acción de gracias digna a Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Concédenos, Señor Dios nuestro, alegrarnos siempre en tu servicio, porque en dedicarnos a ti, autor de todos los bienes, consiste la felicidad completa y verdadera. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, habéis oído hablar de la distribución de la gracia de Dios que se me ha dado en favor de vosotros, los gentiles, ya que se me dio a conocer por revelación el misterio sobre el cual acabo de escribiros brevemente. Leedlo y veréis cómo comprendo yo el misterio de Cristo, que no había sido manifestado a los hombres en otros tiempos, como ha sido revelado ahora por el Espíritu a sus santos apóstoles y profetas, que también los gentiles son coherederos, miembros del mismo cuerpo y partícipes de la misma promesa en Jesucristo, por el Evangelio del cual soy yo servidor, por la gracia que Dios me dio con su fuerza y su poder. A mí, el más insignificante de los santos, se me ha dado la gracia de anunciar a los gentiles la riqueza insondable de Cristo, e iluminar la realización del misterio escondido desde el principio de los siglos en Dios creador de todo. Así, mediante la Iglesia, los principados y potestades celestes conocen ahora la multiforme sabiduría de Dios, según el designio eterno realizado en Cristo, Señor nuestro, por quien tenemos libre y confiado acceso a Dios por la fe en Él. Palabra de Dios. Sacaréis aguas con gozo de las fuentes del Salvador. Sacaréis aguas con gozo de las fuentes del Salvador. Él es mi Dios y Salvador, confiaré y no temeré, porque mi fuerza y mi poder es el Señor, Él fue mi salvación. Y sacaréis aguas con gozo de las fuentes de la salvación. Sacaréis aguas con gozo de las fuentes del Salvador. Dad gracias al Señor, invocad su nombre, contad a los pueblos sus hazañas, proclamad que su nombre es excelso. Sacaréis aguas con gozo de las fuentes del Salvador. Tañed para el Señor que hizo proezas, anunciadlas a toda la tierra. Gritad jubilosos habitantes de Sión, porque es grande en medio de ti el Santo de Israel. Sacaréis aguas con gozo de las fuentes del Salvador. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Estad en vela y preparados, porque a la hora que menos penséis viene el Hijo del Hombre. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor.
En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: comprended que si supiera el dueño de casa a qué hora viene el ladrón, velaría y no le dejaría abrir un boquete en casa. Lo mismo vosotros. Estad preparados, porque a la hora que menos penséis viene el Hijo del Hombre. Pedro le dijo: Señor, ¿dices esta parábola por nosotros o por todos? Y el Señor dijo: ¿quién es el administrador fiel y prudente a quien el Señor pondrá al frente de su servidumbre para que reparta la ración de alimento a sus horas? Bienaventurado aquel criado a quien su Señor al llegar lo encuentre portándose así. En verdad os digo que lo pondrá al frente de todos sus bienes. Pero si aquel criado dijere para sus adentros: mi señor tarda en llegar, y empieza a pegarles a los criados y criadas, a comer y beber y emborracharse, vendrá el señor de ese criado el día que no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará con rigor y le hará compartir la suerte de los que no son fieles. El criado que, conociendo la voluntad de su señor, no se prepara ni obra de acuerdo con su voluntad, recibirá muchos azotes. Pero el que, sin conocerla, ha hecho algo digno de azotes, recibirá menos. Al que mucho se le dio, mucho se le reclamará. Al que mucho se le confió, más aún se le pedirá. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Esta parábola del Señor está dirigida especialmente a los dirigentes de una comunidad. Está hablando a sus pastores, a sus sacerdotes. Y nos invita a serle fiel, nos invita a llevar a cabo la misión que Él nos encomienda. Y todo pastor, todo sacerdote tiene una triple misión: predicar la palabra de Dios, santificar al pueblo de Dios a través de los sacramentos y dirigir al pueblo de Dios hacia la unidad. Quiero enfocarme en la primera importantísima misión que nosotros tenemos. Nosotros tenemos ante todo como primera tarea predicar el Evangelio. ¿Para qué? Para suscitar la fe en aquellos que no conocen a Jesucristo, para incrementar la fe en aquellos que ya le conocen también, y para ayudar a que esa fe llegue a su perfección en el amor al Señor Jesús. Pero, ¿por qué nosotros predicamos el Evangelio? Por lo menos, ¿por qué yo le dije que sí al Señor para dedicarme a ser misionero del agradecimiento específicamente y llevar su palabra a todas las personas? Porque yo experimenté en mi vida que el Evangelio salva. La palabra de Dios me salvó, me iluminó. Y lo dice San Pablo claramente en una de sus cartas. Conoces las Escrituras. Ellas pueden darte la sabiduría que conduce a la salvación por medio de la fe en Cristo Jesús. Y también dice: yo no me avergüenzo del Evangelio. Es la fuerza de salvación de Dios para todo el que cree. El Evangelio salva, porque es palabra de Dios. Es la palabra de nuestro Salvador. El amor de Dios es un amor redentor, es un amor salvador, es un amor que libera. Lo que yo experimento, la impresión que tengo de lo que está pasando en la Iglesia, la crisis que está pasando en la Iglesia se debe a la falta de fe.
ya no creemos en la palabra de Dios, ya no dejamos que la palabra de Dios penetre nuestros corazones, nuestros pensamientos, que esa palabra escudriñe lo más hondo de nuestro ser, saque a la luz lo malo para salvarnos, para purificarnos. Si nosotros, pastores, no experimentamos esta palabra de Dios como salvación, pues vamos a tergiversarla, vamos a confundir a los demás, vamos a predicar otro evangelio, vamos a predicar otras doctrinas. Porque como no queremos ser salvos, no ayudamos en la salvación de los demás. Pues esta parábola, como os decía al inicio, es una parábola dirigida a los administradores de las comunidades, de los bienes del Señor. Pero, por ejemplo, tú que eres mamá, que eres papá, que eres profesor católico, bautizado, tú también eres administrador. Tú también eres custodio de una palabra, de una fe, de unos contenidos. Y tú también estás obligado, en razón de tu bautismo, de evangelizar. Evangelizar en el área en que estés, en cualquiera que sea, siendo ama de casa, siendo profesor, director de un colegio. Tu deber está en impregnar todo del Evangelio salvador de Dios. Pero para eso, tú también tienes que dejarte salvar. Para sentir la urgencia de predicar el Evangelio, tú tienes que experimentar en tu vida cómo el amor de Dios, cómo su palabra te cambia y te renueva. Si no al final nos pasará como al criado infiel, ¿no? Que se relajó, dejó a un lado sus obligaciones y como se relajó, se apartó de Dios, empezó a hacerle daño a los demás. Y daño a sí mismo, dice el Evangelio, que empieza a emborracharse, a beber, y empieza a golpear a los demás. Eso es lo que pasa cuando nosotros nos apartamos de Dios. Nos hacemos daño y hacemos daño a los demás. Y el peor daño que podemos hacer a los demás, a esos pequeños inocentes, es darles de beber o de comer veneno. Una palabra envenenada, una palabra que llega al engaño, otro evangelio. Que Dios nos ayude a ser administradores fieles de la gracia que Él nos ha dado, de los bienes que nos ha dado, que así sea. Presentamos a Dios nuestras súplicas y oraciones por la Iglesia y por el mundo. Pedimos por el Santo Padre, por los pastores de la Iglesia de Cristo, para que trabajen en comunión con Cristo el buen pastor, por la salvación del mundo, siendo fieles a la misión que el Señor les ha encomendado. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Pedimos por Europa, para que vuelva a sus raíces católicas. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Pedimos por los enfermos, por las familias lastimadas, por el odio, por la envidia, por la soberbia. Pedimos por los matrimonios que se están rompiendo. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los que se encomiendan a nuestras oraciones diarias. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Pedimos por cada uno de nosotros, para que, siendo fieles a Dios, lleguemos a alcanzar
la corona prometida que no se marchita, roguemos al Señor. Te rogamos, oídos. Y por nuestros hermanos difuntos, para que el Señor perdone las penas contraídas por sus pecados y puedan contemplarle cara a cara en su reino, roguemos al Señor. Te rogamos, oídos. Acoge, Padre Santo, las súplicas que te presentamos por Jesucristo, tu Hijo amado, nuestro buen pastor. Amén. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Está bueno, bendito sea, Señor, de nuestra participación en la naturaleza divina, de que quiso compartir nuestra condición humana. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Nuestro corazón concreto de nuestro espíritu, que este hoy sea nuestro sacrificio y que sea en tu presencia, Señor Dios nuestro. Agua del todo bendito es ti, mi pecado. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, A nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Concédenos, Señor, que estos dones ofrecidos ante la mirada de tu majestad nos consigan la gracia de servirte y nos obtengan el fruto de una eternidad dichosa. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Con tu espíritu Levantemos el corazón. lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, a quien hiciste fundamento de todo, y de cuya plenitud quisiste que participáramos todos. Siendo Él de condición divina, se despojó de su rango, y por su sangre derramada en la cruz, puso en paz el universo, y así exaltado sobre todo cuanto existe, es fuente de salvación eterna para cuantos creen en Él. Por eso, con los ángeles y arcángeles, tronos y dominaciones, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Agustín y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de Dolores, de Marí y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así como María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Y líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. De juicio y condenación, sino que por tu piedad aproveche para la defensa de mi cuerpo y como remedio saludable. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma. Pero como ahora no puedo comulgar, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me aparte de ti. Amén. Oremos. Señor, después de recibir el don sagrado del sacramento, te pedimos humildemente que nos haga crecer en el amor lo que tu Hijo nos mandó realizar en memoria suya. Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce y siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Jesús, me fío de ti, te quiero, te adoro, te doy gracias, te pido perdón, te pido gracias, y me ofrezco a ti como María. Amén.